hosteleros participantes ofrecen tapa y botellín de Mau por 2,50 euros. Y encima este año uno de los miembros del jurado es Carlos Maldonado, el ganador de la 3ª edición de MasterChef. Gastronomía de calidad y diversión garantizada. Organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, pues ya estamos listos, una mañana más aquí en Getafe Radio, son las 11:04 de la mañana y estamos recién llegados de esa rueda de prensa previa al pleno que se celebrará mañana en el consistorio a partir de las 5 de la tarde. Hoy la alcaldesa Sara Hernández daba cuenta de todos los asuntos que se tratarán mañana y ya tengo aquí conmigo en el estudio a los periodistas, los que más saben de la actualidad municipal, para comentar todas esas noticias. Os los presento. A mi derecha, Miguel Ángel Gasco, periodista, buenos días. Buenos días, Ruth. Y a mi izquierda, Roberto Carlos Benítez, del Bercial.com, buenos días. Buenos días. Y Raquel González, directora de Getafe Capital, buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Con catarro algunos me decían que no iban a ser capaces de hacer radio, pero bueno, saldremos del paso como podamos, estamos todos con las alergias y esas cosas. Así que si os parece empezamos comentando ese paquete de proposiciones que se lleva mañana, instando a la Comunidad de Madrid a que ejecute, a que financie una serie de obras pendientes, como pueden ser la de la Avenida de la Libertad, también la de la conexión viaria de Buenavista, que unirá la zona de Buenavista con el Bercial y Leganés, y otras serie de cuestiones que no terminan de realizarse desde la Comunidad de Madrid. ¿Qué opináis al respecto? No nos cansamos, yo creo, de aquí desde el Pleno Municipal en instar y reclamar a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Nación, pues en determinados asuntos. En este caso sí que tienen que ver directamente con Getafe y que no son competencia directamente municipal, como es esa Avenida de la Libertad que está reclamando este Gobierno municipal, que se finalice esa tercera fase y que se completen algunas cuestiones que quedaron pendientes de esas dos primeras fases, como por ejemplo el carril bici al que se habían comprometido y que finalmente pues no se había desarrollado y que iba a cargo del plan Prisma. Se está renegociando un nuevo plan Prisma y lo que también pedía la alcaldesa, y en esa moción también se debatirá en el pleno de mañana, es que pues ese dinero que no se ha gastado en Getafe en el anterior plazo del plan Prisma, pues se sume en esta nueva edición de los presupuestos de la comunidad para dinamizar los municipios. Yo creo que es una petición justa lo de la Avenida de la Libertad. Yo creo que es algo que llevamos hablando, ¿cuántos años llevamos hablando de la Avenida de la Libertad, de las obras de la Avenida de la Libertad? Que es una reclamación histórica que parecía que no llegaba nunca, se ha empezado a hacer por fases, poquito a poco, y parece que se sigue encontrando trabas en el camino. Yo creo que es hora ya de acometer totalmente esa remodelación, que se acabe por fin una infraestructura que es muy necesaria, que estaba en unas condiciones lamentables, que ha habido que rehacer desde abajo, porque es que la gente lo que decía es que hay muchos baches, que echen un poco de asfalto y que arreglen los baches, pero es que el problema era mucho más de fondo, había que acometer. De hecho, yo me sorprendió mucho en la primera visita de obras que hicimos el enorme agujero que tuvieron que hacer pues para sanear desde abajo pues todo el problema que tenía esta Avenida de la Libertad. Roberto o Miguel Ángel, Sí, ¿qué opináis al respecto? A ver, el problema es que es un problema de fondo, porque son cuestiones que nacen viciadas. La reforma de la Avenida Libertad, como ha ocurrido con otros asuntos en la localidad, pues nace ya con problemas derivados desde el
principio, desde el planteamiento original y desde el primer proyecto, del primera fase. Lo han hecho por 3 fases, como bien ha dicho Raquel, y ya en la primera arreglan la carretera o el asfalto y hacen ese enorme socavón para cambiar también las tuberías, cambiar un poco también todo el tema de suministros que se habían reventado pues por el paso del tiempo y los años, y se olvidan de poner el carril bici, un carril bici que también estaba contemplado y que daba servicio a los vecinos. Entonces, a partir de ahí pues ya nace viciado, ya tienes una rémora con una de las fases, y a partir de ahí, pues como digo, todo viene a trasmano y con un tiempo excesivo en la adjudicación de los proyectos, en la ejecución de las obras y en las molestias que se le generan en definitiva a los vecinos del entorno. Y el cambio de gobierno además tampoco ha ayudado nada para que se agilice los dos cualquier... cambios, porque ha habido cambio sobre cambio, con lo cual el cambio y el contracambio, como se dice, no ayuda para nada. Y luego hay que añadir también el hecho de que decías del dinero. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo nos decía que la Comunidad de Madrid le debía al Ayuntamiento de Getafe 8 millones de euros. Efectivamente. Y una gran parte creo que estaba condensado dentro del plan Prisma, que no se veía, de cosas que no se habían llevado adelante, y que el Ayuntamiento reclamaba como que la Comunidad de Madrid se los debía, y hoy Sara Hernández decía que le iba a reclamar la Comunidad de Madrid que eso lo tiene todavía en el debe y que pues lo tiene que abonar la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento. Y es una tristeza que siempre que vengamos aquí tengamos que estar hablando de cosas que son repetitivas en el tiempo: el montacargas, el carril bici de la Avenida de la Libertad, la Avenida de la Libertad en sí. De ahora mismo seguro que hay alguna cosa más. La 406 que también se lleva a pleno el acceso a la 406. La 406 que es otro proyecto que es una también, barbaridad porque se planteaba solamente en el sentido Buenavista, por así decirlo, Buenavista Bercial, salida del barrio de Buenavista, pero sin entrada. Con lo cual, por ejemplo, los vecinos que vivimos en el Bercial no tendríamos acceso a Buenavista, con lo que conllevaría de dejar que tengamos que usar la 401, que está en la mayoría de los días colapsada por las entradas del hospital y por esa salida que hay ahí a la carretera, a la M406, que crea unos atascos y unos tapones tremendos porque no se ha hecho una rotonda en condiciones o no se ha hecho una solución que no consiga que se tape ese carril derecho siempre de la carretera en las horas punta. Además, el otro día en redes sociales veíamos como algunos vecinos denunciaban ese colapso en la carretera de Toledo con motivo de la rotonda que se lleva pidiendo tantos años a la altura del hospital de Getafe, en esa M406, y hoy me sorprendía las afirmaciones de la alcaldesa, que nos decía que ese proyecto está en fase de redacción. O sea, en fase de redacción, ¿cuántos años se lleva pidiendo? Lo decía Raquel, o sea, es que... Sí, es que todavía están pendientes pues expedientes de expropiación sobre terrenos que además son en el término municipal de Leganés, con lo cual estamos hablando de que esto no es una obra a corto plazo, no es una obra que vayamos a tener finalizada en un par de años. Yo creo que nos podemos alargar otros 6, 7, 8, no sé, lo que quieran alargarse, pero a este paso que vamos, a este ritmo, me parece que puede ser terrible. Sí, porque además el proceso expropiatorio en el municipio vecino, hasta donde conocemos, pues lleva un proceso, como digo, lento, porque los propietarios de los terrenos no están de acuerdo con las cantidades, con el famoso justiprecio o el precio que se le pone a los terrenos. Han reclamado y en esa situación se encuentra, con una reclamación y esperando a que se resuelva el proceso de reclamación para poder llevar a cabo la expropiación definitiva, la redacción del proyecto y la ejecución posterior de la obra, pero nos vamos a largo y sobre todo lo más importante es que el proyecto inicial, y mucho me temo que va a haber que cambiarlo, con lo que significa no contempla los dos sentidos de marcha, solo contempla una. Ese es el proceso, ese es el proyecto y ese es sobre el que se está trabajando, con lo cual claro, la reclamación que hacía hoy la alcaldesa o las declaraciones que hacían hoy la alcaldesa iban más encaminadas a que el cambio del proyecto se contemple el doble sentido, pero eso va a significar retrasarlo otra vez todo, en el caso también de que la comunidad le dé el ok a esa solicitud, que tampoco está tan claro. Veremos. También hoy en esa rueda de prensa previa al pleno se le preguntaba a la alcaldesa por una información a la que daba en su sección regional Hoy La Razón 2 páginas, una denuncia del Partido Popular de Getafe que acusaba a la alcaldesa de utilizar el coche oficial para sus desplazamientos cuando firmó un código ético que decía lo contrario antes de resultar elegida. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
Pues elevar la anécdota a noticia me parece que es un error en este caso. Todos los que seguimos a la alcaldesa y que acudimos a los actos sabemos que usa el coche particular, que está permanentemente en todos los sitios, sobre todo en Getafe, y que no usa coche oficial. Sí que ha reconocido esta mañana en la propia rueda de prensa que hay ocasiones puntuales para actos, en este caso en la comunidad, en las que sí que coge uno de los coches de incidencias de la policía municipal. No me parece que esto sea una cuestión como para elevarla a categoría de noticia y pedir prácticamente su cabeza. Yo creo que es desmesurado la desproporción que se ha hecho de una mera anécdota. Esto es según mi propio punto de vista. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué opináis vosotros? Yo entiendo que cada uno es libre de considerar lo que es noticia y lo que no. Es por evidente supuesto, y faltaría más. Supuesto. Desde el Partido Popular y desde el periódico, el medio de comunicación que lo recoge, entiende que Sara ha dicho a bombo y platillo que no hace uso del coche público, o sea, del coche municipal o de la flota de vehículos municipales. Lo había dicho. Y es cierto que en las fotos aparece en un coche municipal. Es cierto que es puntual, que son cuestiones puntuales, porque es verdad que la alcaldesa, a la mayoría o la inmensa mayoría, el 99,9% de los actos, acude en su coche privado o con el coche de otros concejales, evidentemente, o con el coche de algún compañero, o incluso en alguno de nuestros coches. Digo que todo hay que decirlo, que es verdad, ¿no? Pero bueno, el hecho está ahí, la denuncia está ahí, la prueba está ahí, y ella ha contestado, ha dicho que efectivamente que ha hecho un uso muy puntual en determinadas situaciones, pues porque a todos también nos pasa, que tenemos que utilizar algún coche que no es el nuestro, pues por situaciones puntuales, o porque no lo tenemos, porque está en taller, o porque en ese momento te viene a tras mano, o porque sales corriendo a un sitio a otro y necesitas que alguien te lleve con urgencia a hacer cualquier cosa. Bueno, la cosa está ahí, han hecho la nota y ella ha contestado, creo que como correspondía. ¿Roberto? A mí lo que me llama la atención es que se dedique en 2 páginas de un medio impreso a, como decía Raquel, una cosa que es una anécdota, porque no es una cosa continuada en el tiempo, sino pues como se aplica es una cosa puntual y que tiene toda la lógica, porque si tienes que ir a Madrid a una reunión con la Comunidad de Madrid, como es el caso que se cita, para un asunto de Getafe, que es un asunto oficial, pues yo creo que usar un medio en este caso puntual porque te tienes que desplazar porque la agenda así te lo exige, no creo que se merezca tanto como para 2 páginas. Y luego que la denuncia o que el Partido Popular venga a la zaga de hablando de escándalo o poniendo el grito en el cielo, pues es cuanto menos curioso, cuando hemos visto que gastaban solamente en comer 50.000 euros al año en sitios a costa del erario público, sin saber muy bien también lo que nos ha costado los taxis a altas horas de la madrugada, en días que ni siquiera había reuniones planeadas, como sábados a altas horas de la noche o domingos y festivos. Entonces, pues evidentemente para mí esto no es un dispendio, sino que es una cosa puntual y que no merece más allá de un comentario y pues ya está. No, sí, es que todo en su justa medida, como está diciendo. Yo entiendo que los cargos públicos tienen que también disponer, como hemos dicho, yo he repetido en varias ocasiones, tienen que disponer o tener a su alcance los medios necesarios para desarrollar sus funciones y para representarnos, y si en algún momento hay que desplazarse a Madrid o se tienen que desplazar a Madrid y eso conlleva la utilización de un vehículo de la flota municipal porque están en el ejercicio de sus funciones, pues tienen que hacerlo para que nos representen. Otra cosa es el uso y el abuso que se hacen de esos medios municipales, pero los medios municipales están, como digo, para hacer un equilibrio y para que todo en su justa medida sea razonable y se hagan los usos. Hablando de dispendios, os decía, hoy conocíamos también que no aparecen 500.000 euros en GISA. Están buscando las facturas, no están. Hay facturas, pero no se sabe si se han pagado. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Porque una vez más sale a la luz pública el uso que se hace de las empresas municipales para caprichos, nos decía la alcaldesa en rueda de prensa del anterior alcalde. No sé ahora, esto viene de atrás, pero no sé qué opináis al respecto. Sí que aparecen las facturas, hay hasta 500.000 euros es lo que se ha computado, que sí que están gastados, que están facturados, pero lo que no se encuentra son los expedientes que respalden ese gasto. Cuando un organismo público tiene que hacer frente a un gasto, incluso a un contrato menor,
pues tiene que hacer una argumentación del gasto y tiene que justificar por qué se contrata y por qué se requiere ese gasto, y son esas argumentaciones y son esos expedientes los que no aparecen. O sea, solamente hay 500.000 euros en facturas una detrás de otra, que nos comentaba la alcaldesa, por ejemplo, el famoso mercado de señales que durante la pasada legislatura pues tuvo varias ediciones. También decía que se habían pasado gastos de la Concejalía del Mayor, lo cual es un poco incomprensible que determinados gastos de la Concejalía del Mayor hayan ido a una empresa municipal de desarrollo económico. No lo sé a qué se referirá exactamente con esos gastos, o el pago de ropa deportiva de alcaldía, cosas que realmente sorprenden mucho, pero ya nos ha anunciado también la alcaldesa que por fin se van a realizar esas auditorías, primero en el ayuntamiento y también en las empresas públicas. Estamos todos deseando que se abran las puertas, que se abran las ventanas, que se levanten las alfombras y que se abran los cajones. Sí, porque indicas muy bien ese por fin. Llevamos esperando esa auditoría que se anunció ya pues prácticamente al comienzo de esta legislatura, que se iba a realizar. En principio los primeros resultados íbamos a tenerlos en diciembre, con lo cual ya llevamos vamos con varios meses de retraso y todavía no sabemos nada de esa auditoría. Sí, es fundamental que se ponga luz sobre cierta sensación o cuestiones de oscurantismo que entre ellos mismos se están arrojando permanentemente. Lo de las empresas públicas es un arma arrojadiza que se están lanzando a la cabeza tanto PP como PSOE, que son los que han venido gobernando la ciudad en las últimas legislaturas. En esa situación, como están diciendo, desaparecen expedientes, según dice el Partido Socialista, que son los que están mirándolo ahora, o no desaparecen, no están esos expedientes respecto a eso de Millón. El PP ahora hace poco dice que una guía de comercio hay irregularidades con un expediente. Cuando llegaron en 2011 también decía lo mismo, cuando llegan en 2015. Creo que es una situación que se está repitiendo constantemente, tanto en Gisa como en Lima. Son cuestiones, y digo, que deberían dejarse ya de lanzarse trastos a la cabeza y que las auditorías sean las que arrojen, como digo, luz sobre esa sensación de oscurantismo que entre ellos mismos se están diciendo. Quizá eso se acabaría si todo lo que fuera, la gestión de las empresas públicas fuera público y todo el mundo supiera a qué obedecen los gastos y a quién y cómo se justifican los gastos. ¿Qué problema hay que nos encontramos cuando hacemos labores de investigación, que al final lo que no tenemos que encontrar es esas labores de zapa y pico, que se hacen gastos para lucimiento particular o como en este caso las facturas de trajes de judo que se han cargado a la alcaldía? Pues hay que saber esos trajes de judo, de karate, a qué obedecen. Quizá a lo mejor están bien justificados porque ha tenido que ser un gasto, pues yo qué sé, vamos a pensar bien para algún niño necesitado del municipio, una familia que no tenía para comprar un traje, y ha habido a Gisa, por sus mecanismos que ya mismo decía el Partido Popular de ligereza en la contratación, pues ha comprado trajes de judo. Pero hay que saber o hay que conocer el por qué y a qué obedece, para que las cartas encima de la mesa todo el mundo tenga claro muy bien qué se hace con el dinero público. ¿Qué le pasa? Que nos encontramos todo lo contrario, que cuando gobiernan unos sacan los anteriores porque lo tienen escondido en los cajones, y cuando se van los que estaban aparecen los otros y sacan lo que escondió en los cajones. Yo tengo la espinita de saber, por ejemplo, aquella famosa tarjeta de crédito que tenía la exgerente de Gisa, qué cargos hay en esa tarjeta, porque pues hablan de viajes, hablan de gastos de representación, pero sí, la rumorología alrededor de esa tarjeta es inmensa. Nunca nadie nos ha puesto encima de la mesa los gastos que se ha llevado con esa tarjeta, que es lo más opaco que te puedas encontrar, un dinero público que no sabemos a qué se ha dedicado. Ese es un ejemplo de tantos, ¿no? Y también a mí me consta que hay requerimientos europeos por cómo se han justificado las subvenciones del Plan Urban. Pues igual, habrá que ver, oiga, esto cómo se ha justificado, donde pone el acento Europa, decir, esto está mal justificado, como por ejemplo estamos hablando, he comentado hoy, las paellas para los mayores en casi una época electoral que se han pagado con dinero de Gisa. Pues habrá que fiscalizarlo, a ver por qué se ha pagado con dinero de un plan europeo unas paellas para unos mayores. En este punto del debate, de la tertulia, nos gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes, así que os vamos a dejar con una cuña publicitaria en la que os indicamos cuáles son esos canales de participación, por si queréis llamarnos o ponernos algún WhatsApp y decirnos qué opináis respecto a las empresas municipales y a este caso concreto de Gisa que estamos comentando. Lo escuchamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación.
Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Y si os parece, seguimos comentando todas esas cuestiones abordadas hoy en esa rueda de prensa previa al Pleno, y me gustaría comentar una frase que ha pronunciado la alcaldesa respecto a la decisión del obispo de Getafe de no retirar la placa que hace alusión a Franco en el Cerro de los Ángeles. Nos decía la alcaldesa que no todas las cuestiones son legales, sino morales o éticas, y decía que desde el Gobierno creen que el obispo debe estudiar esta petición porque no es una petición de un gobierno, sino de los getafenses. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Pues que es de lógica, y la ley está para cumplirla, no solamente los organismos públicos, sino también los privados, como en este caso el obispado. Si la ley dice que hay que retirar cualquier simbología que vaya en defensa de un periodo como es la dictadura franquista, y en este caso estamos hablando de una placa que hay en el monumento de Los Ángeles, yo creo que es de recibo esa insistencia que está teniendo el ayuntamiento en que el obispado cumpla la ley. Ha hecho oídos sordos, están apelando pues a esa buena voluntad, a ese requerimiento que les han hecho los ciudadanos de Getafe a través del Pleno Municipal, donde esa proposición salió aprobada por mayoría, y veremos a ver, porque la verdad que las relaciones parecen bastante enquistadas entre ayuntamiento y obispado. No es esta la primera vez que tenemos un encontronazo. Mucho me temo que no hay otra vía. Lo que sí que a mí me sorprendía, si la ley está para todos, si la ley está para cumplirla, si no se podrían emprender otros cauces, otros caminos para hacer cumplir esa ley. Se lo preguntaba a la alcaldesa y bueno, echaba balones fuera. En principio yo creo que no hay planteada otra vía, pero repito, la ley yo creo que está para cumplirla. Pero ahí topas con que se trata de un recinto privado, y en un recinto privado, en su casa, cada uno hace lo que le da la gana. Eso es evidente. Ni nadie te puede obligar a que en tu casa no hagas lo que quieras. Otra cosa, cuando Sara o la alcaldesa se refiere a lo ético y lo moral, se refiere a eso, a que legalmente no le puedes obligar a que uno en su casa, porque no es un recinto público, aunque esté abierto al público, no es un recinto público, es una instalación, un recinto privado, es propiedad de la iglesia, sí. No es propiedad de todos, con lo cual ellos hacen o deshacen en ese sentido lo que consideran oportuno. Ella habla de la legalidad, de la ética y de lo moral respecto a eso, que si la ley de memoria histórica está hablando de todo, que ellos deberían dar o cundir con el ejemplo. De todo modo, a mí también me choca la lasitud en unas situaciones y en otras no. En el tema del debate plenario sobre la persona non grata, ahí hubo cierta relajación para intentar también, entre lo ético y lo moral, que no se llevase a cabo esa proposición que pedía declarar persona non grata al obispo, y al final, bueno, pues esa posición, ese posicionamiento y ese darle la vuelta a la situación del propio PSOE impidió que el Pleno votase o tramitase la moción como estaba, y ahora se le exige, oye, que tienes que legalmente no se puede, pero ética y moral sí. Bueno, creo que todo también, como he dicho antes, en su justa medida. Lo que es curioso es que lo que es privado para no quitar placas es público para que lo mantengan los vecinos de Getafe. Entonces, la cosa es clara. O sea, lo que es mío, pero cuando hay que gastarse dinero es de todos. Pues si todos los vecinos de Getafe estamos manteniendo el Cerro de Los Ángeles con el coste que eso conlleva, es otra cosa que tampoco sabemos cuánto nos cuesta el coste de mantenimiento del Cerro de Los Ángeles, que es un recinto privado. Pues a mí, como vecino de Getafe, si ya que estoy manteniendo estoy de alguna forma manteniendo que ese espacio con todo que yo estoy de acuerdo que eso hay que mantenerlo, hay que potenciarlo y que hay que cuidarlo muchísimo más de lo que está. Si con el fondo económico del ayuntamiento estamos de alguna forma reparando el espacio, pues cuando viene una cosa como esta, también los vecinos tendremos que decir algo. Y si el Pleno, en su mayoría, ha aprobado que eso hay que quitarlo, pues sintiéndolo mucho habrá que quitarlo. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, si estamos exigiendo, por ejemplo, a una entidad privada como es el Getafe Club de Fútbol, que abone determinadas cuestiones de coste, de suministro, de luz, de agua de los vecinos de Getafe, si el
mantenimiento de los vecinos de Getafe, lo suyo es que el obispado corra con esos gastos o se le pase la factura de ese mantenimiento. Otra cosa que es un recinto privado, insisto. Nosotros en un recinto privado no tenemos capacidad de decidir nada. Por mucho que lo digamos en el pleno, por mucho que los vecinos... Otra cosa sí le podemos decir que no le vamos a mantener o que no se le va a mantener, o que el mantenimiento lo tiene que pagar, que para eso se le está haciendo. No, sí, yo sí estoy de acuerdo contigo. Lo que yo voy es al interés... Sí, está claro, que lo mío es mío y lo tuyo de los eso, dos. o sea, claro, que esto claro. no es un interés particular cuando me vienen mal dadas, Es esto es mío y aquí nadie puede meterse. Es y con toda la de la ley, evidentemente, donde no podemos abarcar porque no es nuestro. Y eso queda claramente encorsetado en la ley. Pero me hace mucha gracia que para cuando hay que arrimar el hombro, pues no, es que esto es de todo el mundo y hay que venir aquí a mantenerlo, porque es que esto es un recinto público. Bueno, pues si es público, lo es público a todos los efectos, y si es privado, lo es privado a todos los efectos, no para los intereses o conveniencias de una y otra. Ahí es como se redactan los convenios. Ya lo decían nuestros abuelos, ¿no? Lo de con la Iglesia hemos topado. Quiero decir que es un tema, como lo he dicho, en una cuestión plenaria hay cierto miedo, cierto respeto, cierto interés por no tensar demasiado las cuerdas cuando se trata de hablar de una institución, y luego no. Yo estoy de acuerdo contigo, que si se le está dando un servicio, lo suyo es que paguen por ese servicio, es evidente. Si el servicio es municipal, si el servicio es privado, ya que se las apañen si quieren hacer convenios, si se lo regalan o no. Pero con dinero de demás no se le debe regalar a nadie, absolutamente a nadie. Y al hilo... La Iglesia no está exento, ya bastante que está exento de pagar el IBI, ya como broma, ya está bien, ¿no? Yo puedo entender que como es un sitio de espacio público, por así decirlo, en el que lo disfrutamos todos los vecinos de Getafe, se haga un convenio para que el ayuntamiento, por la poca posibilidad que pueda tener el obispado de mantenerlo, lo acometa. Pero si es así, en todos los ámbitos de decisión, los vecinos o el ayuntamiento decide. Entonces, si mañana hay que hacer el Pino Puente allí, pues si el pleno decide que hay que hacer el Pino Puente, todos hacemos el Pino Puente. Lo que no puede el ayuntamiento, en este caso, es poner los recursos económicos al servicio del obispado, y que sea el obispado el que se arrogue la posibilidad de decir, no, esto aquí hoy sí, mañana no, pasa ya veremos porque es mío. Y al hilo de este debate interesante, a mí es que se me ocurre otra pregunta, y es que, vale, es una propiedad privada, pero es que conocíamos hace unos meses que se cedían 2 parcelas para la construcción de una iglesia en Los Molinos y en Buenavista. Desde el momento que se produce esa cesión, se convierte en una propiedad privada de la iglesia, los terrenos, pero estamos hablando de un suelo público, municipal, destinado para uso dotacional, que un ayuntamiento en este caso decide realizar esa cesión, o sea que al final se le está regalando un suelo público que ellos convierten en una propiedad privada, porque todo está montado para que eso sea normal. Pero ¿hasta qué punto tenemos que replantearnos esa situación? A ver, los usos dotacionales para eso están. Y luego es el pleno, el ayuntamiento, el gobierno municipal, los responsables, la Junta de Gobierno, la que toma la decisión de qué uso dotacional se le da a ese suelo. El mismo derecho tiene la Iglesia Católica, como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia de los Esclavos de Cristo, como la musulmana, como cualquiera de ellas, evidentemente. Lo que ocurre que, lo que estás diciendo tú, la costumbre se hace ley, y hay leyes, la ley constitucionaria esa, el derecho constitucionario que se viene desde la época feudal, pues en este caso con la Iglesia pues se mantiene esa cierta permisividad, pero sí es verdad que ese suelo dotacional se podía destinar a cualquier otro tipo de usos y servicios, que también hay escasos, ¿no? Estamos reclamando más colegios, estamos reclamando más dotaciones para esos nuevos barrios. Sí, lo curioso de este caso es que podríamos igual estar de acuerdo si no hubiera un centro de culto, que yo en mi caso concreto no, pero si no hubiera centro de culto en todo el barrio, yo podría entender que se diera para hacer una construcción de un centro de culto, pero es que a 500 metros hay una iglesia, y el mismo problema hemos tenido, o la misma situación hemos tenido en el Bercial. Carecemos de una biblioteca en condiciones, no tenemos un centro cívico muy pequeño, pero se le da una parcela a la diócesis, con un agravante de que se ha cumplido el suelo desde hace ya una barbaridad de años, que se tiene que haber revertido al ayuntamiento porque se ha incumplido el acuerdo de la Junta de Gobierno. Y a mí no me vale que me diga ahora el PSOE que es que el obispado presentó un papel. No, el acuerdo es muy claro. Antes de 5 años tiene que haber construido un centro de culto. Estamos en 2016, han pasado más de 5 años y ahí está cogiendo matojos la parcela. Y sin embargo, pues nos tenemos que encontrar que no tenemos dónde llevar a nuestros niños a la biblioteca, y dentro de unos años nos echaremos las manos en la cabeza porque, claro, los niños que hoy tienen 6 años, dentro de 10 años empezarán el instituto y tendremos toda esa masificación de niños que van a salir en el colegio, que Ruth tú lo conoces bien, aula 5 en tu colegio, línea 5 en tu colegio, línea 4 en el de va mi hija.
cientos de niños que ¿dónde los vamos a llevar a estudiar? ¿A la Ricardo de la Vega? Teniendo allí espacio y suelo municipal muerto de asco. Eso para empezar. Y luego os voy a dar una primicia. Hay una obra que hizo Arpegio en el Cerro de los Ángeles que está la UCO investigando porque parece ser que se ha adjudicado un poco de forma regulera. Arpegio. ¿Lo de los seminaristas? Una obra que se hizo de acondicionamiento que hizo Arpegio y que era, por lo que me han contado, en saneamiento del espacio y en acondicionar la luz o la electricidad, porque iba a 125 voltios y la han cambiado a 120. Hay una pieza separada de la púnica que es Arpegio, que ahora mismo no está en secreto, pero está en instrucción, o sea, están diligencias previas y hay foco puesto en ese contrato, porque ese contrato parece ser que la adjudicación pues no ha sido todo lo legal o todo lo que la norma, por así decirlo, tenía, pero vamos, digo que esto es un poco que está en foco. Habrá que estar atentos a Granados de la cárcel con el permiso del juez para declarar in situ sobre esa pieza que apuntáis, la pieza separada de la púnica sobre Arpegio. Veremos si mencionan a Getafe. La verdad es que ya han sido varios los audios que se han filtrado de ese sumario, los que escuchamos a Marjaliza señalar a distintos líderes políticos municipales de la era Soler. Veremos si esto de Arpegio nos da para entretenernos un programa más hablando de la Iglesia y de sus conexiones con la púnica. Pues si os parece continuamos hablando de esa comisión para la recuperación de la memoria histórica que propondrán en el pleno de mañana que se celebre, pues para regular cuestiones como con la que comenzábamos este asunto, el tema de la retirada de la placa o esa zona de Perales del Río que todavía tiene vestigios de la guerra civil, poder regular a través de una comisión participativa pues este tipo, tomar decisiones respecto a la memoria histórica en Getafe. ¿Qué os parece? A mí me parece una buena iniciativa. Al final, los que creo que la memoria de un pueblo es al final su historia, es el cómo hemos llegado hasta aquí. Es importante conocer todo ese camino que se ha recorrido y que muchas veces parece que se quiere enterrar debajo de losas y pasar página directamente sin haberlo puesto en valor. Comentabas que aquí Getafe fue una plaza muy importante pues durante los años de la guerra civil, de la posguerra. Tenemos mucha historia que tiene que salir a la luz, mucha historia que tiene que ser recordada, mucha gente que tiene que tener su sitio en esa historia, y hay muchas personas que yo creo que un poco a nivel individual, a título pues un poco anecdótico, pues están trabajando en ese sentido, y crear una comisión pues con cierto carácter institucional que pueda agruparlas, que pueda ponerlas a trabajar en un proyecto común puede ser algo muy interesante de cara a pues a esta historia del municipio que se ponga en valor. Sí, porque además Getafe fue uno de los frentes más activos en esa famosa batalla del Jarama, una de las más sangrientas y más duraderas e importantes históricamente de esa contienda, de esa guerra civil. Y evidentemente hay hechos que no se pueden enterrar ni se deben enterrar. Entonces ese entorno de Perales del Río, el entorno del río Manzanares, guarda esos vestigios, es una parte muy importante de esa historia, y además ahí ya hace años se planteó, hace un par de legislaturas, creo que a través de Izquierda Unida se planteó la posibilidad de hacer ahí un centro de interpretación de la naturaleza y de la memoria histórica, aprovechando esa recuperación de los márgenes del Manzanares, con cargo de cara también al parque regional y todo lo que significaba, aprovechar todo eso para hacer dos centros, uno de interpretación de la naturaleza y otro de recuperación de la memoria histórica, como digo, y ese proyecto ha estado sobre la mesa, se ha planteado, se ha llegado incluso a tratar en pleno también, con lo cual el hecho de que ahora se apruebe o se vaya a poner en marcha esa comisión, creo que es importante para recuperarlo, porque también hemos hablado antes del Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles también fue otro punto concreto, todavía quedan búnkers ahí de la propia guerra civil. El propio monumento al Sagrado Corazón se destruyó, hubo actos violentos ahí y demás, por lo cual en esa situación, como digo, todo lo que sea recuperar la memoria y ponerla en valor, y todo lo que pasó, pues no enterrarlo y reconocer que se hicieron cosas bien mal, pero que se hicieron, pues yo creo que es positivo para todos los vecinos, para los anteriores, para nosotros y para las generaciones venideras. Roberto. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además hace unos años empecé a escribir un libro con la historia de Villaverde y estaba muy ligado Villaverde al nacimiento de Getafe. El nacimiento de Villaverde y de Getafe se produce en unos terrenos que hay muy cerca de Perales del Río,
algunos investigadores lo identifican con un pueblo desaparecido que se llama la Torre de Abel Crispín o Juan Crispín o algo así, y de ahí se bifurca. Hay unos pobladores de ese pueblo que está muy pegado al río y que bueno, pues sufre las malas condiciones de aquella época en cuanto a mosquitos, insalubridad y tal, y entonces hay una parte que se viene a Getafe y otra parte se va hacia Villaverde. No solamente quedarse en la parte de la Guerra Civil, sino mucho anterior, por la Villa Romana que hay cerca, por todos los vestigios de dinosaurios que hay y de animales fósiles, etcétera, etcétera, y luego recuperar todos aquellos elementos que están esparcidos. Y parece que uno suena cuando dice esto como los catalanes, ¿no?, que quieren recuperar lo suyo, pero se echa de menos tener en Getafe un sitio en el que los escolares o los adultos podamos ir a ver pues las espadas romanas, las ánforas, los mosaicos, que ha habido mosaicos que están en otros museos y que pertenecen a Getafe, y que no se tenga ese cariño o como se decía, se pasa un poco de puntillas sobre la historia del municipio, que es una historia súper rica, que es una historia que es muy desconocida por desgracia, y que yo creo que si se potenciara daría muchas sorpresas y satisfacciones a los que vivimos en Getafe, que no conocemos los orígenes del por qué estamos aquí o por qué vivimos aquí. Fíjate, os voy a contar una anécdota. Hace varios años yo hice un reportaje sobre unos terrenos que hay en Valdemoro, yendo hacia Seseña, que estaban investigando y desenterrando restos de animales prehistóricos. Había mamuts, había los tigres dientes de sable, estos famosos que salen en las películas y demás, pero es verdad que estaban, hice fotografías al respecto y demás, y los propios investigadores que de la Universidad Complutense nos decían, o me comentaban en ese caso, que había restos de animales y restos prehistóricos, más todavía, que había que desenterrar en toda la ribera del Manzanares, y en Getafe concretamente toda la parte de la ribera, según miras hacia Madrid, en la derecha, que esa era una zona mucho más rica porque históricamente había habido ahí lagunas y demás, y que ahí iban los animales prehistóricamente a tal. Y entonces el señor nos decía eso, que sí, que ahí en Valdemoro era importante el yacimiento que había, pero que había muchos más yacimientos por descubrir y por explotar y por tratar en el entorno de Getafe. En ese sentido, hoy los amantes de la naturaleza y de esa zona de Perales del Río tan rica y tan desconocida para muchos, nos llevamos una grata sorpresa al conocer que el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, se organizará una visita guiada a las lagunas de Perales, cerca de la zona que estamos comentando, al otro lado de la ribera del Manzanares, pero también una zona rica por la presencia de aves y todo esto. Y creo que al final es una buena noticia que desde el ayuntamiento se empiecen a promover iniciativas como visitas guiadas a este tipo de zonas medioambientales tan ricas que tenemos al lado del municipio y que son desconocidas para muchos. ¿Os parece buena iniciativa que se empiecen a promover este tipo de visitas guiadas? Ya sea, en este caso, es a las lagunas de Perales del Río, pero muchos hemos podido hacer esas visitas guiadas promovidas por el Centro Cívico de Perales del Río al Real Canal de Manzanares, o a la zona de las trincheras del Jarama que hacías mención hace unos minutos, o a esa villa romana y visigótica que está ahí en medio del campo sin ningún tipo de señalización. Si no vas con alguien que lo conoce, ni siquiera recaes en que es un yacimiento importante, y está ahí, lo tenemos al lado. Y el problema de todo esto, o la falta de interés, y yo por lo que constato, es primero del gobierno municipal, no de este, sino en el tiempo. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Villaverde, hicimos una reivindicación con las esclusas que hay, porque se quiso hacer navegable el río hasta Portugal, Felipe II, y hay unas esclusas para hacerlo navegable. Cuando se planteó la ampliación del AVE, ha habido algunas de esas esclusas que se las han llevado por delante, y no encontrábamos, aunque en Villaverde se peleaba, el movimiento vecinal peleábamos pues para que se guardara que se modificara el trayecto, para que se guardara esas esclusas que estaban abandonadas y algunas en bastante mal estado. Peleábamos pues para que eso se dejara y que se le diera más valor y que se conociera y se mantuviera para el futuro. No encontrábamos respuesta en Getafe, no encontrábamos eco, ¿no? Parece que, siendo de Getafe, porque eso pertenecía al término municipal de Getafe, no había interés por mantener esas esclusas, ¿no? Y como eso pongo más, hay varias casas por allí por Getafe de un interés tremendo, ¿no? Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de la iglesia donde se hacen los rapes famosos, ¿no? Sí.
pues es igual, es una cosa que está ahí abandonada y que La Aldehuela. a la Aldehuela que se le podía dar un valor muchísimo más del que tiene. Y como dice Miguel Ángel, ahí en las antes de la Guerra Civil se sacó un mamut completo de la ribera del Manzanares en el término entre Villaverde y Getafe. Era Madrid, pero sí es cierto que está en el límite, pero se sacó un mamut completo. Y sí que es verdad que se decía que ahí fueron los primeros asentamientos de los humanos en la península. Hay poblados neolíticos también, cabañas, espacios de cabañas de un poblado neolítico que también están aquí, con lo cual es cierto que tenemos, no te digo que vayamos a ser históricamente pero es cierto que en el Museo Regional de Alcalá de Henares hay piezas que podían estar en Getafe, en determinados sitios. Pero fíjate tú, no solamente se podría de alguna forma hacer una labor cultural e histórica, sino que eso también crea empleo. El hecho de tener gente cuidándolo ahí, el hecho de tener espacios donde se pudiera visitar, o lo que se lleva reivindicando un tiempo, que es el museo etnológico o histórico de la ciudad de Getafe, que en otras ciudades muchísimo más pequeñas que Getafe existen y con muchísimo menos historia que la que tiene Getafe. Ya solamente con la que nos puede dar la aviación, imaginar lo que podemos tener en un museo. O sea, es que la aviación en España ha nacido en Getafe. Entonces, a partir de ahí, si podemos tirar por la vertiente histórica pura y dura de los asentamientos, la reconquista, etcétera, etcétera, y luego la época moderna de todos los avances que la ciudad de Getafe o los habitantes de Getafe han impreso a la modernidad actual. Daos cuenta que este era un paso obligado entre Madrid y Toledo. Han sido dos de las ciudades de la historia de la península, en la historia de España, dos de las ciudades más importantes con más tránsito. Entonces, los reyes zona de paso, para ir a Aranjuez pasaban por Getafe y hay multitud de historias. Yo tengo recopiladas muchísimas historias, incluso tengo hasta anécdotas de cuando el alcalde de Getafe y el de Villarreal se pegan en la mitad del campo por Perales del Río, porque van a coger leña los habitantes de uno y se dan de hostia los dos alcaldes y tiene que ir la Guardia Civil a separarlos. O sea, es esa historia que está ahí abandonada, por así decirlo, y que ha habido una serie de vecinos, y desde aquí, porque yo estoy incluso en el grupo en el que lo estamos viendo ya, y yo les quiero dar la enhorabuena, porque es verdad que gente que en su propio tiempo, sin tener por qué, echa el valor de primero desenterrar, porque ya estáis viendo las exposiciones de Getafe al Paraíso, que sacan documentos, que sacan la historia de Getafe para que todos la podamos ver, y luego de otra serie de personas que escriben, que buscan relatos, que bucean en los legajos de la historia, pues para contar, pues cómo era Getafe, cómo se vivía, cómo era la antigua estación, cómo era la fábrica de harinas, etcétera, etcétera, cómo el ayuntamiento, cómo ha ido de alguna forma creciendo la ciudad. Y eso pues hay que tener un sitio, no esporádicamente, una vez al año, en una semana, en un salón de exposiciones, sino habitualmente pues para que los escolares, igual que van a ver el ayuntamiento y ven cómo es el ayuntamiento por dentro, pues sepan cómo ha sido el crecimiento de la ciudad y de dónde venimos. Uh-huh. Pues por ir avanzando, ayer teníamos aquí en Getafe Radio a nuestros políticos y les hacíamos una pregunta, y la pregunta era si el pleno de mañana se convertirá en la antesala de las elecciones generales del 26 de junio. Ellos nos respondían aquí, quería que nos respondieseis vosotros a esa pregunta. ¿Creéis que será la antesala de las elecciones, que ya el ambiente empieza a respirarse de forma diferente? Viendo las proposiciones que llevamos, no sé a qué conclusión llegáis. Te voy a contestar a la gallega. ¿Qué dijeron los políticos? Pues todos un rotundo no al comienzo del debate, para acabar terminando diciendo que sí, que viendo el tono del debate de ayer, tenían claro que de no así pasaron 40 minutos. Pues, no, yo creo que está claro. Te iba a decir, ¿y tú te lo creíste lo del no? Yo contesto también a la gallega. Hemos dejado de estar alguna vez en campaña electoral porque yo creo que vamos enganchando una con otra. Al final los plenos no se convierten, o sea, no son un debate sobre la ciudad y sobre las necesidades de la ciudad, son debates políticos que exceden con mucho los límites de Getafe y de la comunidad. Incluso muchas veces nos lanzamos al ámbito internacional con toda la gallardía. Yo creo que deberían hacérselo mirar, no solamente para este pleno, sino ya cuando pase el 26 de junio vamos a dejarles este pleno, que se desfoguen, que cuenten lo que consideren, pero a partir de julio, por favor, vamos a centrarnos un poquito en la ciudad, vamos a hablar de los problemas de la ciudad y vamos a reivindicar que este pleno, el pleno municipal, tiene que ser eso, un pleno municipal. Sí, porque además resulta curioso, cuando menos, la vehemencia con la que se expresan en asuntos... Son las mejores intervenciones, ¿no? cuando hablan de Venezuela, cuando hablan de... Las que más se preparan, y con una vehemencia que tú dices que raya casi, le dices, escucha, y luego en lo local o pasan de puntillas o... bueno, o están casi de acuerdo.
acuerdo todos. Casi todo, o... no hay más intervenciones, no, o yo en este paso solo tengo preparada una, luego no me preparo una contrarréplica, pero en los asuntos que trascienden de lo divino y de lo humano, que son transnacionales, estamos con una que no hay vehemencia contrarréplicas. Por De eso, las dos intervenciones da igual lo que lo digan. que hemos perdido. Van a decir lo mismo. Lo que hemos perdido con las contrarréplicas. lo llevan O sea, da igual lo que te escrito. digan, porque tú sigues con tu libro y se ve en los plenos y uno dice blanco, el otro dice que es negro, el otro sigue diciendo Sí, dice que es blanco, ¿no? Sí, blanco, o sea, no le interpela a otro, oiga, que esto dice negro por esto, no, llevan preparadas las intervenciones y da igual lo que digan Cada el uno resto, suelta su- la leen y se acabó. Y es una pena, como dice Raquel, que estemos llegando a cota de hablar más de Venezuela o de Corea del Norte o de Cuba o de no sé ya qué decir, que lo que pasa lo que está pasando en los Molinos Buenavista, lo que está pasando en el Bercial, lo que está pasando en el ámbito que al vecino le toca. Que, me parece muy bien que se hable de Bódalo o de los presos políticos o de lo que se quiera, que eso tiene que ser una cosa como residual, como en el turno de ruegos y preguntas del final. Pero en los plenos debería hablarse de primero, a mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor por la experiencia se acusa a los que gobiernan de no llevar al pleno propuesta, pero es que están gobernando, o sea, es que lo hacen en el día a día. Y es la oposición la que tiene que llevar al pleno las propuestas y fiscalizar la oposición, o sea, y fiscalizar a quien gobierna. Y eso no se produce en Getafe, por desgracia. Nos comemos plenos de 6 horas, que nos van a costar el divorcio a más de uno. De 6, porque claro, con suerte. Tenemos vida y tenemos que estar haciendo cosas en casa con los altavoces a todo trapo puesta y claro, pues tienes que aguantar como se lían a voces y como bueno, pues en ese ámbito de muchas que son muy duras y con muy poquita elegancia, con muy poquita educación se hablan y se tratan unos a otros olvidándose de dónde están, más luego muchas veces las intervenciones del propio público que también se ponen a gritar y tal, y entonces se hace insufrible en lo que lo vemos, yo no voy en directo porque no me da el hígado para eso, pero lo que lo veo a través de internet es que resulta no se puede seguir el pleno, porque no te enteras de nada, porque cuando hablan a la vez, cuando se interrumpen, cuando se pierde el hilo porque alguien habla que no tiene micrófono y se va todo ahí y no te has enterado de lo que se ha dicho. Entonces yo pido por favor que se ciñan a lo que es el municipio, que no hagan plenos con 70 puntos, que seguramente se puedan reducir porque hay puntos que no hace falta llevar a un pleno, o sea, que se puede tratar en una de las comisiones que tienen y incluso como muchas veces cuando se les escapa, no, esto ya lo hemos tratado, hoy la alcaldesa lo ha dicho en la rueda de prensa. Ha habido un punto del pleno que llevará Getafe que ya ha dicho que lo había tratado que es el de la remunicipalización, que lo había tratado con la portavoz del grupo proponente y que ellos verán si lo llevan al pleno, pero que eso lo habían tratado previamente. Pues eso, yo no digo que ese tema sea así, pero que hay temas seguramente que se van a pleno, que se puedan acordar antes de tiempo y que no hace falta que se tengan que acordar, que se puedan llevar o sea, que no se lleven, sino que se hagan y que por favor se centren en Getafe y que no nos tengan en réplicas para decir lo mismo, o que no nos lean la Wikipedia, o que, en fin, que se preparen un poquito los 2 puntos y que se tome tierra. Me habías asustado por un momento. Pensé que ibas a decir que para cortar los plenos se hiciesen 2 al mes. Digo, lo que nos faltaba. No, pensé que ibas a decir eso. Mi masoquismo no llega tanto. Mira, pues fíjate, si fueran interesantes, Miguel Ángel, quizás sí habría que tener 2 al mes, o los que hicieran falta. Si fueran interesantes y útiles. O sea, yo si a mí voy a un pleno y se hablan de los problemas de Getafe, se aportan soluciones, se hace de una manera ordenada y correcta, oye, como si nos quieren meter todas las semanas uno, si es que al final es lo que nos va a solucionar de alguna forma la vida a los vecinos, pero si nos encontramos un pleno brusco en el que se tratan asuntos de Getafe, en el que hay interrupciones continuas, en el que los plenos duran 8 horas, pues es que yo creo que vamos, como la Comisión de la Pública, que lo eliminen. Pero si a lo mejor tiene que durar 8 horas. Pero lo que tú dices, hablando de sí, cosas... pero efectivamente... 8, 12, 14, 16 o 30, que para eso están también. Que para eso les pagamos a todos. Sí. Para las horas que tengan que estar. Y nosotros lo aguantaremos o no lo aguantaremos en función también de lo que queramos o no queramos hacer o de nuestras obligaciones en cuanto a nuestro trabajo. No, pero es cierto que si tienen que durar 8, 10 o las horas que duren, que sea sobre temas... que afectan directamente a todos en el caso local, que como estamos hablando, que sí, que el tema transnacional también nos afecta, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Siria, lo que pasa en el mundo también nos afecta, pero entendemos que hay otros foros de debate, otros foros de discusión a la toma de decisiones superiores también a los plenos municipales, que para eso se llaman plenos municipales. Hemos perdido mucho había que tomar alguna medida para cortar los plenos y se han eliminado las contrarréplicas, pero al final era donde se aportaba un poco de frescura en los plenos, donde veías un poquito el carácter real de los políticos, porque es que al final estamos viendo
teniendo una ristra de puntos que cada uno de los portavoces lee en determinado momento, que sueltan el rollo, dicho así, que al final resulta insufrible. Yo a veces he pensado, digo, pues mira, que nos pasen unas fotocopias de todos los puntos, nos ahorramos todo el speech que nos van a soltar, que muchas veces no tiene, porque es que es verdad que la capacidad dialéctica de muchos de los concejales que tenemos en el ayuntamiento pues es bastante justita, y entonces todo se va sumando, unas propuestas leídas que son insufribles, unas propuestas encima que no tienen nada que ver con Getafe, pues vas empezando a sumar una cosa tras otra y te encuentras con unos plenos que son demenciales. Sí, hemos pasado del debate político a la exposición de sus ideas. Yo he hecho muchísimo de menos ese debate. No se habla de debate, se habla de una exposición claro. que es razonable y razonada, que ellos llevan su argumentario, pero no dejan de ser argumentario, no son debates políticos como los que hemos vivido anteriormente. Eso yo creo que es un problema con el formato, por intentar reducir tiempo. Había que reducirlo, o sea, en el momento que había que reducirlos, pero no, yo creo que el diálogo es necesario para intentar ciertos acercamientos en determinados temas o marcar distancias, y ese diálogo no se está produciendo en el Pleno Municipal ni tampoco fuera. O sea, yo creo que es una de las asignaturas pendientes de este gobierno. Veremos la semana que viene, que se cumple un año del mandato de Sara Hernández aquí en Getafe, cuál es el balance que hace el gobierno y los distintos grupos de la oposición, y a ver si el próximo año se empiezan a mejorar esos puntos que flaquean todavía. Para ir terminando, no quería terminar el programa de hoy sin hablar de esas ayudas extraordinarias para el pago de suministros y alquiler. Comienza hoy el plazo de solicitud. Todos los usuarios pueden solicitar estas ayudas en el Hospitalillo de San José. Tienen hasta el 22 de junio para hacerlo. Era una de las promesas electorales de la alcaldesa Sara Hernández. Es una dotación presupuestaria, es algo pionero dentro de la Comunidad de Madrid que se destinen este tipo de partidas a estas ayudas. Contadme qué os parece el proceso que se ha articulado, porque hoy en rueda de prensa hemos podido conocer algunos detalles de boca de Sara Hernández. Creo que lo hemos hablado aquí ya, ¿no? La semana pasada creo que lo hablamos. Y yo sigo manteniendo que todo lo que se haga por echar una mano a la gente que lo está pasando peor, pues bienvenido sea. Y lo que espero es que no sea un trámite engorroso, ni farragoso, ni que lleve a que tengas que estar perdiendo mucho tiempo, que te pidan mucha documentación, sino que lo hayan estudiado de forma que sea ágil y que se den las ayudas lo antes posible, y que no tengamos que estar esperando a que lo cobren a tiempo pasado los vecinos, porque ya dije el otro día que las facturas no entienden de plazos administrativos, ni de compulsas, ni de timbres, ni de sellos, entienden de plazos, y que eso hay que agilizarlo pues para que la familia que necesita que le paguen la luz o que el gas o el alquiler pues lo tenga en su momento, pues para que puedan tener una calidad de vida mínima y digna, que es la que se nos debería de dar a todo el mundo como mínimo, pues para que nuestros hijos no tengan que estar a oscuras ni tengan que pasar frío en invierno. Entonces, bueno, pues estaremos a la espera, porque yo, bueno, la verdad es que viendo la foto de las extraescolares, miedo me da. Hombre, cualquier ayuda o cualquier iniciativa de ayuda a los más necesitados es bienvenida, por pequeña, grande o mediana que sea. Yo ahí me parece que esas iniciativas tenemos que aplaudirlas entre todos, y lo que ha dicho Roberto, pedir que los trámites sean lo más ágiles posibles para evitar que se produzca esa temida burocracia en la que todos tenemos cuando tenemos que solicitar algún trámite, ¿no? Ese es el pero que yo creo que tenemos todos encima de la mesa, que con todo lo que han tardado, porque al final recordemos que esto es algo que se viene anunciando desde el mes de noviembre, diciembre, que estaba ya en marcha, que iba a estar a principios de año. Estamos ya casi en el mes de junio, y es ahora cuando se van a empezar a poder solicitar, con lo cual vamos ya con mucho retraso. Espero que ese retraso haya servido para articular un mecanismo que permita que esas familias tengan esos recursos lo antes posible. Nos adelantaba la alcaldesa que se van a pagar mensualmente, lo cual también es de agradecer, porque, como decía Roberto, las facturas no entienden de plazos, y a fin de mes van a llegar pues esas facturas de la luz, del agua, y van a necesitar tener esa liquidez disponible para poder pagarle. Y después también
Me ha parecido interesante otra cuestión que ha comentado Sara Hernández al respecto de estas ayudas, que van acompañadas, que no son solamente un pago de suministros, sino que van acompañadas de un itinerario sociolaboral que tiene que asumir el que recibe esta ayuda, que tiene que estar integrado dentro de ese programa de servicios sociales y que entiendo que también implicará pues otras concejalías donde se le puede ayudar a esa persona a encontrar un trabajo y salir de esa situación precaria que es la que ha motivado que necesite esta ayuda. Yo creo que esas dos patas son importantes equilibrarlas y que no sea solamente te doy este dinero para que al final dentro de un año estemos en la misma situación. Para nuestros oyentes interesados, la alcaldesa ha explicado que estas ayudas se van a conceder de forma anual, pero que los suministros ese importe destinado al pago de suministros se van a ir adjudicando, como decía Raquel, de manera mensual. Será el ayuntamiento el que se haga cargo del pago del alquiler directamente, de las ayudas al pago del alquiler, y será el propio adjudicatario de la ayuda el que se encargue, después de recibir ese importe por parte del ayuntamiento, de pagar esos suministros de agua, luz y gas. Entiendo que desde el Hospitalillo de San José, desde los servicios sociales del ayuntamiento, podréis recibir más información al respecto. Y hasta aquí yo creo que hemos llegado con la tertulia de hoy. Agradeceros, Miguel Ángel, Raquel y Roberto, haber estado con nosotros una mañana más. Y nada, recordar a nuestros oyentes que mañana emitiremos, como siempre hacemos en directo, a través de nuestro canal de Spreaker de Getafe Radio, ese pleno municipal que será largo, como a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Y deciros que en 10 minutitos volvemos repasando la actualidad municipal aquí en Getafe Radio, y vamos a poneros todos los cortes extraídos de la rueda de prensa de hoy, que hemos podido comentar hoy en la tertulia. Lo vamos a poner a continuación para que escuchéis de la boca de la alcaldesa las distintas explicaciones a los numerosos temas de actualidad que hemos tratado hoy en esa rueda previa al pleno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Solo un apunte. Pues, después de 10 años, por fin ha vuelto a haber una competición de atletismo oficial en Getafe. Eso es, ayer tuvimos la oportunidad además en Getafe Radio de retransmitir esa competición en directo, las sensaciones de los atletas muy buenas, todo el mundo se sorprendía porque no ha habido una competición de atletismo en los últimos 10 años en esta pista. Nos hablaban de una pista rápida, ni dura ni blanda, en la que se podrían apuntar buenas marcas, y la verdad es que las sensaciones allí fueron muy buenas. Una tarde que meteorológicamente acompañó. Es cierto que a última hora veíamos al público que quedaba para presenciar esa recogida de trofeos arropándose con mantas porque ya apretaba el frío, pero la verdad es que pasamos una tarde divertida y aprendimos mucho. Yo personalmente aprendí mucho, no conocía muchos detalles de algunas de las pruebas que se disputaron y la verdad es que fue divertido. A ver si la próxima llega pronto y los getafenses pueden participar como público o compitiendo en ella. Que se repita. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Continuamos en unos minutos. Un saludo, hasta luego.